Les agradecemos a quienes se unen el día de hoy a nuestro ciclo de eventos especiales del mes de abril. Estos eventos se llevan a cabo con motivo de la celebración del 15º aniversario del programa de investigación en cambio climático. Aquí tenemos al coordinador Francisco Estrada y a nuestra ponente especial del día de hoy. Nada más para recordarles que desde 2010 el programa promueve, genera, difunde y divulga la investigación científica en cambio climático y con ello abona a entender qué es cambio climático en nuestro país, qué impactos se han observado, se han estimado, y también ofrece información rigurosa para orientar las decisiones públicas en el país. En nuestro segundo día de conferencias magistrales tenemos el placer de contar con la participación de la doctora Amparo Martínez Arroyo con la ponencia Ciencia y Política en Cambio Climático. Ella es bióloga con estudios de licenciatura y maestría en la Facultad de Ciencias de la UNAM. Tiene un doctorado en ecología por la Universidad de Barcelona. Sus campos de investigación han estado enfocados en las interacciones entre atmósfera, biosfera e hidrosfera, así como aquellas que existen entre la ciencia, el medio ambiente y la sociedad. Cuenta con proyectos y publicaciones científicas, tanto académicas como de divulgación a nivel nacional e internacional. Durante los últimos 20 años, su trabajo profesional se ha dedicado a la aplicación de la ciencia en la construcción de políticas públicas para la resolución de problemas relacionados con ecosistemas acuáticos, atmósfera y cambio climático en México. Participa en diversos organismos internacionales sobre cambio climático global. Fue directora del Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM de 2009 a 2013 y del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, el INEC, de 2013 a 2021. Actualmente es investigadora titular y jefa del Departamento de Ciencias Ambientales del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctora, le agradecemos que esté el día de hoy con nosotros y a quienes nos acompañan les pedimos dejar sus preguntas y comentarios tanto en el chat de Zoom como en Facebook para que al finalizar pues tengamos un espacio de discusión. Muchas gracias, doctora. Le cedo la palabra. Y pues muchísimas gracias, muchas gracias al PINC por la invitación. Realmente me da mucho gusto, siento como si fuera una fiesta, porque realmente, aunque ya quien lo concretó, lo llevó a cabo y todo esto, por supuesto, fue Carlos Gay y lo dirigió tanto tiempo, pero muchos soñamos con este programa y complotamos y todo para algún día existiera. Así es que me da muchísimo gusto estar en sus 15 años. Me siento casi, casi chambelana. Bueno, si les parece, empiezo. Pues el día de hoy no nos vamos a meter mucho en las tripas físicas del cambio climático, vamos a comentar algo, pero como por ser día especial era hablar como de algunos, de un tema que siempre está presente cuando hablamos de cambio climático, siempre lo tocamos de alguna manera, pero no nos referimos directamente a esto. Y es todo su contexto en términos de la ciencia del cambio climático, de la ciencia, del ambiente científico y de la política. Entonces, pues realmente hice solamente algunas diapositivas con la idea de comentarlo y de reflexionar después juntos sobre alguna de estas cosas y saber cómo usarlo. Bueno, primero, política, pues puede ser cualquier cosa. Entonces, preferí empezar empezar a arriesgarme con definiciones que es casi un sacrilegio seguramente para los que estén aquí del área de sociales, de que de este lado haga definiciones de este tipo, pero espero no decir que no sean barbaridades. Me parece al menos son ciertas. Cuando hablamos de la política, bueno, política puede ser, hay quien considera casi cualquier actividad colectiva que se haga la humanidad. Aquí lo estoy acotando un poquito más a que son actividades que implica organización, distribución o ejercicio del poder en una comunidad, la que sea. Si afecta o influye en estructuras de poder, es lo que más puede hacer se le considere como una cuestión de política. Sin embargo, también puede involucrar la gestión de bienes públicos, de derechos, o de normas que afecten a un colectivo. También puede ser para resolver conflictos o para deliberar sobre otros intereses o valores, pero se considerará política siempre y cuando impacte en la esfera
pública. También, y esto es importante decirlo porque en eso tal vez es en donde está la mayor parte de los participantes de políticos y no lo sienten, es que la inacción o la omisión también es una forma de acción política, sobre todo en determinadas circunstancias, pero en general es una toma de posición. Por otro lado, para seguir con el marco que se dio a la ponencia, con el nombre, quise hacer como una diferencia ya entre ciencia y política en términos generales. Y ya después nos vamos a qué es el cambio climático. Entonces, pues las diferencias, bueno, son evidentes. La ciencia tiene su propia metodología, está basada en evidencia, sigue el método científico para generar conocimiento, busca verdades universales, busca entender cómo funcionan los fenómenos naturales y sociales, independientemente del poder. Eso no quiere decir que no haya científicos que busquen el poder o no. Aquí hablamos de la ciencia como actividad en sí misma. Y además tiene para mí como un requisito sine qua non ser autocrítica. Por otra parte, sus tiempos pues pueden ser o sea, pueden ser toda una vida de estudiar un cierto tema. Se valora más por los resultados y se logran cuando se logren o cuando hay que presentar algún informe, pero suelen ser de largo plazo. También una cuestión importante en la ciencia es que reconoce verdades provisionales, o sea, no se queda como actividad en una sola verdad, sino que pues la reconoce como provisional y mientras no llegue una teoría con suficiente evidencia para desbancar a la que existe, bueno, siempre puede suceder. Y también cuando habla de la incertidumbre, es parte del proceso de la ciencia y además se siguen metodologías rigurosas para gestionarla. También la evaluación por pares es su forma de legitimidad, la validez medida por la evidencia y la coherencia teórica. La política no tiene esos, tal vez tiene otros peligros y otros problemas, pero no tiene ese tipo de acotaciones. Está más basada en intereses comunes, en valores, en ideologías. Busca organizar a la sociedad, tomar decisiones colectivas y distribuir el poder. Su meta es influir en la vida pública y definir normas para la convivencia o ayudar a definirlas. También funciona mediante el debate, la negociación y el consenso. Las decisiones se toman con base en intereses, valores y estrategias. En general, es una de las cosas que ha dificultado más los encuentros entre la ciencia y la política. La política responde a tiempos cortos, a los cortos plazos y a necesidades o demandas inmediatas en términos generales y en términos relativos de corto y largo, pero en general todo tiene que ser resolviendo de inmediato las demandas que tenga. La verdad y la incertidumbre pues depende no de una metodología, sino de una percepción. Es de la persuasión y la construcción de consensos y puede aceptar contradicciones y adaptarse a contextos cambiantes sin necesidad de pruebas. La autoridad y legitimidad proviene del poder que consiga la representación y el reconocimiento social o legal. La ciencia del cambio climático lo estudia mediante observaciones, modelos y teorías verificables con el método científico y su objetivo es entender el fenómeno y sus diferentes procesos y perspectivas, pero en ellos está situada más en un campo propicio para la transdisciplina. Esto es que se puede salir mucho más fácilmente de terreno disciplinario, aunque sean distintas disciplinas, y salir hacia la parte de la sociedad, ya sea sector público, privado, social. La política climática, y es importante definirlo, a veces los propios científicos pueden estar participando en ella, a veces no, usa ese conocimiento para definir estrategias de mitigación y adaptación, lo que implica negociaciones considerando intereses económicos y sociales. Aquí esto sucede también en el IPBES, en el que es de biodiversidad, en la Convención de Biodiversidad y en la de certificación, que la parte del grupo científico que acompaña las negociaciones o el grupo técnico es muy importante y muchas de las negociaciones pueden llegarse a ganar al tener una mayor información científica, más datos. Esta es una parte importante en la que cada vez más tendremos que pensar en preparar gente que vaya o a los funcionarios, irlos preparando cada vez más
Ya la Secretaría de Relaciones Exteriores tiene un curso que le llama Embajadores por el Clima, que lo tiene desde hace unos 5 años, y que antes de las COPs se hacen una especie de curso y dejan que vayan jóvenes. A ver, no pueden participar, tienen que tener un cierto estatus para participar, pero pueden estar ahí presentes y todo en las negociaciones. Y ahora, con los vaivenes geopolíticos que hay, el Instituto Interamericano para la Investigación en Cambio Global, que es el IAI, hay 20 países miembros directos y además muchos asociados desde Canadá hasta la Patagonia y con varias islas del Caribe participando. Crearon un centro que es el Centro de Diplomacia Científica, en donde están tratando de reunir también a científicos del clima, del cambio global. El día ya está trabajando con la triple crisis ambiental, o sea que está trabajando con contaminación, con biodiversidad y principalmente con cambio climático, pero trabaja todas. Y tienen ahora un centro en donde se puede, si quienes están viendo tienen interés en estos temas, se pueden inscribirte a estos cursos, son una especie de diplomados, una buena parte se hace en línea y se dan becas, y es una forma en la que nuestros países participen con un poco más de fundamentos, de conocimientos, lo pueden hacer desde cada país, pero sin duda la experiencia colectiva de prepararse para discusiones, de entender antes de llegar, es mucho mejor que lo que sucede hasta ahora, que la mayor parte, al menos en la parte científica, los diplomáticos llegan por la parte diplomática preparados, pero no por la técnica, y los técnicos hemos llegado por la parte técnica, pero con poco conocimiento de la otra y hay que aprender en el camino. Entonces, yo creo que es un tema que vale la pena entrarle un poco más, y porque además las negociaciones no son solo las COPs, hay muchísimos temas bilaterales, trilaterales con distintos países que ya vale la pena ir además potenciando mucho estas alianzas. Creo que en la medida de que avanza el cambio climático, que nos vamos encontrando con más problemas nuevos, también con más oportunidades de tomar medidas que puedan ser más exitosas, por ejemplo, medidas de adaptación o incluso algunas tecnológicas que en una escala económica de continente pueden ser mucho más ventajosas o más viables. Y en el caso de Latinoamérica, pues realmente tenemos problemas muy similares y estructuras también, infraestructura y algunas cuestiones culturales muy parecidas, y creo que las alianzas hacia la parte sur del continente es algo que seguramente tendremos que voltear a ver muy pronto, dado que no nos quieren mucho por el norte y porque además hay muchas posibilidades de hacer algunas otras cosas. Bueno, aquí el festejo es del PINC, pero bueno, ¿qué hay de nuevo? Bueno, creo que en 2010 no era tan común todavía esto. Aquí tenemos a todos juntos, tenemos el cambio climático, la ciencia en las calles, en una actividad evidentemente política. Este que está aquí es un científico del lado izquierdo. Eran estudiantes de ciencias que hicieron un plantón en Washington, seguramente se acordarán ustedes. Está Tom Hansen en su papel de científico, cuando está frente al micrófono, está en el Congreso de Estados Unidos convenciéndoles de que ya hay cambio climático, que es generado por los seres humanos y que hay que pararlo. Y en el otro está más recientemente, ya después de que había nacido el PINC, en una protesta siendo, bueno, lo han detenido varias veces, pero esta es una foto de una protesta en donde está ahí para ver también todas las cosas que han ido pasando. Pasó de ser un director de la NASA a ser un activista climático y sigue siendo un investigador muy importante. Bueno, aquí puede ser también la actividad política climática, cada vez más está en sectores pues, de la sociedad, de lo más amplio. También hay algo aquí que ha sucedido, y es que el conocimiento fundamental sobre el cambio climático es mucho más claro. El sexto reporte de evaluación dio como nunca un enriquecimiento muy fuerte. De hecho, por primera vez en la historia del IPCC, en un año se sacaron 3 reportes especiales, que son los que están ahí. En un año se sacaron 3 reportes, y en todos el acuerdo científico que se reporta ahí es la urgencia de actuar, la posibilidad de actuar, la posibilidad de frenar todavía el cambio climático, pero
a condición de que se emprendan acciones urgentes, contundentes, estructurales y rápidas, lo cual no está pasando exactamente, pero se tiene las posibilidades de que sucedan. El ritmo y la escala de la acción climática hasta ahora es totalmente insuficiente para enfrentar el cambio climático. Los obstáculos principales son políticos y económicos. De ahí que si estamos interesados en el cambio climático, tenemos que interesarnos también en cómo destrabar esos obstáculos políticos y tecnológicos, económicos, sociales, de todo tipo. Y también hay resistencias culturales y por falta de información. Y en eso sí que desde las universidades, desde la academia, tenemos una fuerte obligación de que las decisiones que se tomen no sean por ignorancia, ya sea si tenemos la posibilidad de trabajar, ya sea con colectivos de la sociedad, del sector privado, del gobierno, sobre todo en los sectores públicos, por supuesto, hay que hacerlo porque es necesario destrabar por todos lados y que no se tomen las decisiones por falta de conocimiento o con falta de conocimiento. La acción eficaz y equitativa está más que documentado que pueden reducir las pérdidas y los daños para la naturaleza y para las personas. Y también que la acción climática tiene cobeneficios. Prácticamente no hay ninguna acción que sea para el cambio climático que no tenga cobeneficios hacia otros problemas que tiene la sociedad, porque como sabemos, otra de las características del cambio climático es que agrava los problemas que ya existían y además genera nuevos. Entonces, al tener esta acción para la adaptación, en este caso, o la mitigación, siempre habrá co-beneficios. También existen múltiples opciones efectivas y viables para reducir las emisiones y adaptarse al cambio climático. Aquí me gustaría comentar dos que hemos estado trabajando recientemente entre el PINC, el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático y varios otros institutos, en el que estamos viendo que con las condiciones actuales de urgencia, de falta de acción muy decidida, pensamos que es necesario que en nuestro país nos enfoquemos a la acción que frene los daños, que evite los daños a la población y a los ecosistemas, que esa puede ser la tarea central que, por supuesto, acompañada de mitigación y de acciones de sinergia, adaptación, mitigación, tiene que ser una de las cosas que hagamos. Y esto tenemos que lograr convencer a todos los demás con ciencia y también con política. También hay algunos temas, que incluso hay uno que está hasta en nuestra legislación, que es la reducción de carbono negro y está en nuestras contribuciones nacionalmente determinadas, y que es potencialmente una campaña que podría ser muy integradora a nivel latinoamericano, porque el problema en Latinoamérica de la contaminación del aire por carbono negro, por partículas, y que produce un gran daño a la salud, es uno de los grandes causantes de las enfermedades que, bueno, que ocasionan muertes prematuras y muchas enfermedades por la calidad del aire, es el carbono negro, que es un contaminante con acción climática que tiene un potencial de calentamiento muchas veces superior al dióxido de carbono, vive muy poco tiempo, bueno, es cuestión de semanas, pero es constante, está en todos lados todo el tiempo, es que es como si fuera permanente, no será la misma, no es la misma molécula, pero está reponiéndose constantemente. Entonces, como también afecta a los ecosistemas, junto con otros contaminantes de vida corta, como el ozono y el metano, entonces tal vez enfocarnos en algunas campañas de este tipo podrían ayudar mucho tanto a elevar la conciencia, mejorar el ambiente, mejorar la salud, como a frenar el calentamiento en el corto plazo. Cuando vemos todos estos números, no solamente son resultado de la ciencia. Cuando vemos estas gráficas, por supuesto, aquí el Global Carbon Project, que siempre hace un excelente trabajo con esto, las elabora muy bien, pero lo que se refleja aquí son políticas. Y son políticas de los países de consumo, de producción, y ahora vamos a ver incluso de comercio. Aquí tenemos la acumulación histórica de emisiones de fósiles desde 1850, en donde, bueno, ya se ve, está Estados Unidos, Europa, siguiéndole muy de cerca
China, a pesar de que empezó mucho después, como se ve por el color naranja de principio. Y tenemos también otros principales emisores. Aquí está China, cuando se habla de las emisiones totales, sin ninguna duda, sin ninguna disputa, el mayor emisor. Son los 6 emisores principales, que son China, Estados Unidos, la India, la Unión Europea, que cuenta por 27 países, Rusia y Japón. Y tenemos también las emisiones per cápita, en donde otra vez, en donde cambia ya la jugada, y en emisiones por cápita está hasta arriba Estados Unidos, Rusia, en tercer lugar China y todos los que ustedes ven ahí. Esto nos hace reflexionar y creo que vale la pena incluso comentarlo y discutirlo en términos no solamente de los principales emisores, sino de las emisiones en todos nuestros países, porque aquí es donde entran discusiones sobre equidad, sobre justicia ambiental y que deben de ser considerados. Aquí esto lo quise poner nada más para ver cómo además el consumo que se hace con las emisiones que tienen son muy diferentes. China básicamente, la línea sólida es que ellos usan su territorio para elaborar esto, tienen las emisiones porque elaboran esto, pero el consumo está más abajo, en la línea punteada. Los otros, tanto Europa como Estados Unidos, al contrario. Ellos son básicamente importadores netos de emisiones incorporadas, y China e India son exportadores netos. Entonces, esa también es otra discusión muy interesante sobre a quién se le cargan las emisiones, a quien consume los productos por los que se produjeron, o a quien lo tiene en su territorio puesto. Hasta ahora es a quien lo tiene en su territorio, pero hay muchas negociaciones para tener la consideración también sobre el consumo. En México tenemos un montón de desafíos, no me voy a meter tanto a esto, pero en esta cuestión de ciencia del cambio climático y política, por supuesto, la falta de continuidad en políticas, los conflictos de interés, falta de visión al establecer prioridades de desarrollo, la falta de financiamiento es crítica, ya es verdaderamente un problema que no podemos no participar en la presión porque esto cambie. De hecho, los 15 años del PINC tal vez deberían de ser un llamado a la rebelión de exigir más presupuesto para la investigación en cambio climático, pero también hay que reconocer del lado de la academia que hay grupos, una buena parte de la comunidad científica tiene una falta de interés por involucrarse en la ciencia relacionada con políticas. No es por motivos homogéneos, son muy heterogéneos y es válido, pero cada vez necesitamos más gente involucrada al nivel que quiera, en la escala que sea, en los aspectos que le parezca, pero en estos temas en donde ya no podemos seguir esperando o pensando que tal vez en 10 o 15 años que terminemos este proyecto, va a haber condiciones siquiera para que sigamos haciendo los proyectos que cada quien esté llevando, quiero decir. Entonces, bueno, en un contexto de triple crisis planetaria y de redefinición de alianzas geopolíticas, la brecha, tal vez, no sé, ya comentarán ustedes después si ha sido, si desde que nació el PINC, en ese tiempo, en ese lapso de tiempo, cómo han cambiado las cosas. Vimos que en ese lapso de tiempo fue el Acuerdo de París, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, esta cuestión de los desastres y varios otros convenios que se han firmado. Vemos también que cada vez es más obvio que la parte física y la parte social están muy unidas. Aquí puse esta de la economía de la dona de Kate Raworth, que ha complementado el trabajo de los límites planetarios de Rockstrom. De hecho, ya el mismo Rockstrom participó en esto e hicieron juntos una inclusión de los temas y los aspectos sociales que, como pues emulando un poco lo que hace Rockstrom con los límites planetarios, de que delimita cuáles son las áreas hasta donde se puede estar dentro de ese margen, con un margen de seguridad, un espacio seguro y justo para la humanidad. Aquí se pone también cuando el desarrollo, la protección biofísica es indispensable, y cuando es también indispensable darse cuenta de la parte de seguridad y de justicia, sobre todo para la humanidad. Y aquí, bueno, estrategias para fortalecer el vínculo de ciencia y política y echar a andar iniciativas integradoras y transversales.
Aquí hay algo que hemos dicho muchísimo en otras conferencias y es en la necesidad de organismos de investigación o de técnicos del Estado con una función de enlace y de integración. Tiene que haber organismos que tengan la posibilidad de ser transversales, la posibilidad de tomar decisiones, de transformar en políticas públicas muchas de las cosas que hacemos. No necesariamente los científicos lo podemos hacer esa transformación ni sabemos cómo, ni es nuestro trabajo en la mayor parte de las ocasiones. Entonces, si vemos la necesidad, como he estado tratando de insistir a lo largo de la presentación, la necesidad de que la ciencia y la política tengan más vínculos en todo el mejor sentido y en el sentido más sano, pues tenemos que cambiar muchas cosas también desde la academia. La importancia de la comunicación efectiva entre científicos tomadores de decisiones es un punto que debemos de tomar. Los espacios de colaboración, además de estos organismos transversales que yo creo que se deben, que de hecho no han desaparecido del todo y se podría promover su fortalecimiento, se une también al papel de que debe de tener la sociedad civil en la exigencia de políticas basadas en evidencia. Aquí hay una cosa en la que sí tenemos en común la ciencia del cambio climático y la política. Necesitamos que participen, que exijan políticas, porque la única manera de que destrabemos las políticas que los científicos estamos diciendo que se deben de seguir, las medidas que se deben de seguir, es con una fuerte participación social. Entonces, también la parte de educación, de capacitación, de difusión, nos toca hacerlo como en cascada. Uno de los consejos en términos de difusión y con los funcionarios es que uno no solamente se quede en la parte de la ciencia, sino que también hable de cuestiones personales. Y yo participé en una cuestión ahora del Día de la Mujer. Entonces, pues decidí que está bien, hay que poner alguna cosa personal aquí. Y entonces aquí voy a hablar algo de lo personal a lo global, y que también los involucra a ustedes. Yo empecé a hacer cuentas de que en 1900, cuando nació mi abuela, había 290 partes por millón de carbono en la atmósfera. Yo nací con 313 partes por millón, aunque me di cuenta que fue un año el que estaba un poco más bajito. Cuando mi hija nació, 23 años después, ya había 335 partes por millón. Al nacer mi nieta hace 12 años, había 394,37 ppm. El día de hoy, o sea, 12 años después, hay 427 ppm de dióxido de carbono en la atmósfera. Esta es la historia de mi familia y seguramente la de ustedes. Ahí está graficados todas estas fechas. Para que vean, yo pensé que se iba a ver mucho más impresionante, pero de todas maneras se nota cómo después de los 50, 70 aumenta con más rapidez. Y aquí nada más lo que quise un poco en homenaje al Pink, fue tomar sus crónicas climáticas, que si no las conocen, métanse a verlas, y también ver que no solamente hay de lo local a lo global, como es cuando uno nace y lo que había en el ambiente, sino también de lo que está pasando globalmente, cómo impacta, en este caso, en la anomalía de temperatura en México. Entonces, aquí saqué nada más unos cuantos datos de cuánto ha aumentado la anomalía de temperatura en 2024 en México, desde, se pueden sacar películas, canciones, telenovelas, todo. El movimiento de 68, pues del movimiento de 68 para acá son 1,75 grados centígrados de anomalía. Después de la primera película de Star Wars en 1977, es 1,69. De ahora a cuando fue la película, a cuando se estrenó la película. De ahora al Acuerdo de París en 2015 hay 0,59 grados centígrados. Y desde los 43 de Ayotzinapa en 2014 hay 0,65. Gracias. Muchísimas gracias, doctora Amparo. Muchísimas gracias. Creo que este recordatorio de cómo opera la ciencia y la política y este llamado a la rebelión en el contexto de los 15 años del PIC es una muy buena idea para repensar esa forma de operar de hace tiempo atrás, si es la que ha funcionado o no, cómo intervenimos,
esta distancia que hay a lo mejor entre la ciencia o la producción científica en cambio climático, medio ambiente y la toma de decisiones. ¿Qué hay que hacer ahí de maneras más disruptivas, multidisciplinarias, todo lo que nos menciona? Bueno, pues, ¿qué le parece? Damos, si te parece bien, paso a algunas de las preguntas del chat. Sí, claro. Comenta Sara Ramírez, en América Latina y el Caribe, ¿qué países son los más afectados por el cambio climático? María Mendoza, hay mucha desinformación respecto al calentamiento global y el cambio climático, además de la falta de interés tanto de quien se dedica a la ciencia como de los políticos, lo cual lleva a poca o nula acción. Y que me parece que ahí podría sumar, si me puedo sumar a la pregunta de María, que justo esto que usted nos planteaba, estos retos que tenemos para formarnos de manera mucho más sensible tanto a los conocimientos científicos de la Tierra, las bases físicas para entender un poco cambio climático, además de las otras dimensiones en las que cada quien estemos interesados y sus aplicaciones o impactos. Me llama la atención pensar en este contexto donde hay movimientos anticiencia, tenemos a líderes de Estado, además negando específicamente la agenda de cambio climático, como no solo hay que formarnos a lo mejor con esta sensibilidad, sino además estar preparados para tener debates altamente polarizados, donde la posibilidad de tener consensos, pues es justamente lo que está a prueba, ¿no? Entonces ahí me sumo un poco a la pregunta de María. Sí, estamos en una época que parece que tiende mucho a la oscuridad. En el país estamos tratando, en torno a los que trabajamos cambio climático, somos muy poquititos en el país, pero hay en todos lados. Eso sí, ya es un gran alivio y por todos lados hay gente haciendo algo, pero todavía no somos una masa crítica que pese para muchas de las decisiones. Sin embargo, sí, al menos en esta administración ha habido un poco más de oído, de escucha, e incluso estamos de apertura para la colaboración y estamos colaborando en este momento. Pero efectivamente, el ambiente internacional ha sido una vuelta hacia un oscurantismo que pensábamos que ya estaba rebasado. Yo hace años que no tenía que discutir con algún negacionista. Yo pensaba que ya no existían y de pronto aparecen porque es una cuestión política. Por eso me interesaba mucho comentar que para tener una posición política no exigen evidencias, no exigen pruebas, sino que basta con que se lo crean o que tengan interés en pensar que eso está así. Y hay otros que definitivamente no importa si se lo creen o no, están por intereses económicos directamente y van a decir lo que sea. Pero creo que sí es una tarea que debemos de tomar, pero no solamente con cambio climático, creo que debemos de tomar muy en serio esta parte de la triple crisis ambiental, porque todas están ligadas. Y con eso voy un poco contestando con que cuáles son los países con más daños por cambio climático. Evidentemente, toda la parte insular, el Caribe está en grave riesgo, la parte costera, pero también todos tenemos partes montañosas y zonas áridas muy fuertes también en los distintos países y tenemos ciudades muy vulnerables. Entonces, depende de qué factor estés analizando, quién está más o no. Pero el problema con Latinoamérica es que es multifactorial. No podemos darle una atribución que es solamente a cambio climático a lo que están expuestos, sino que ya tienen condiciones de otro tipo de vulnerabilidades que se suma a la vulnerabilidad hacia cuestiones climáticas. Y entonces esas sinergias son las que son explosivas y en general las que nos cuestan mucho trabajo porque tampoco son tan previsibles. Muchas veces estamos pensando que un fenómeno puede no ser tan fuerte y resulta que hay poblaciones en donde físicamente no pegó con la misma intensidad y sin embargo hubo más daños. Y es porque tenían una vulnerabilidad adicional de otro tipo y es multifactorial. Entonces debemos también de aprender a trabajar con el manejo de riesgos, debemos de aprender a manejar de manera integral todos los que hay. No sabemos ahora con la parte de la pérdida de biodiversidad, cómo nos va a afectar para pues mucho muchísimas de nuestra biota
se está relacionada o tiene que ver con una especie o con otra que si desaparece va a tener problemas y podemos tener problemas incluso sanitarios, como ya nos tocó vivir. Sería difícil decirte ahora quién, te puedo mencionar algunos, pero sería injusto decir que solo por cambio climático, porque no lo es, ¿no? Pero lo que sí sé es que tenemos condiciones muy similares, que hay, pues, una buena posibilidad de trabajar conjuntamente con los países que queden más cerca y que sería un ganar-ganar, porque sobre todo si nos metemos a cuestiones de adaptación, ya vimos cómo se están moviendo además las cuestiones de migración. Entonces, pues es un ganar-ganar trabajar con nuestros vecinos de Centroamérica, del Caribe, todo, porque pues, nuestras poblaciones resultarán beneficiadas por la experiencia y por lo que se intercambie de conocimientos, pero también porque bueno, pues porque puedan mantenerse en sus espacios, ¿no? Le leo un par más. Mencionan, bueno, la felicitan, una excelente información y presentación, y le preguntan cómo pueden los avances científicos en modelos climáticos adaptarse y ser utilizados de manera más efectiva por los gobiernos para tomar decisiones informadas y urgentes. Y una segunda pregunta, cercana o a tono con la anterior, es cómo podremos trabajar para crear esos grupos transversales de los que nos hablaba desde la academia. Debemos trabajar, ya no hay tiempo que esperar, ¿no? Menciona. También Elizabeth Delgadillo dice, gracias por su experticia, su tiempo, y menciona nuevamente más felicitaciones por también su excelente tiempo como tomadora de decisiones durante su tiempo en el INEC. Y la pregunta es, ¿cuál ha sido el mayor reto al que se enfrentó al ser parte de las delegaciones de México en las COPs de cambio climático, en las que participó y era portavoz a partir de posiciones políticas consensuadas en el gobierno y sus instituciones versus sus bases de conocimiento científico? Gracias por todo su conocimiento, y es una gran científica. Sobre los modelos, cada vez hay mejores modelos. Realmente lo que necesitamos es trabajar juntos para tener los datos más precisos, para que los apliquen quien los debe de aplicar, para que entiendan cómo se mueven, pero de hecho es en lo que estamos trabajando ahora en colaboración con Semarnat y con el INEC y bueno, el gobierno para una actualización de las contribuciones nacionalmente determinadas. Y estamos trabajando con modelos con un modelo que pues, se ha desarrollado sobre todo en Estados Unidos, pero tiene en todo el mundo capítulos, y que ya están muy avanzados. Lo que necesitan es ese cable a tierra que da el que se puedan estar corriendo, revisando, haciendo ustedes recuerden que los modelos no son oráculos, los modelos nos dan una serie de posibilidades física y social, e incluso pueden manejar gran cantidad de datos haciendo interacciones, de que si haces una acción por acá, te puede relacionar qué pasa con este otro sector y cómo puedes compensar con este otro. Entonces ya son modelos muy completos que no te resuelven porque lo único que resuelve es uno, la participación, el conocimiento y la voluntad política de hacerlo. Porque pueden tener toda la información que si no lo quieren hacer, pues está muy difícil, o si no lo pueden hacer, pero precisamente lo que estamos haciendo es que estamos metiendo también, se está trabajando con un modelo que hizo Francisco Estrada y otros colegas, que es un modelo mexicano y que se acopla a estos grandes modelos que llevan mucho tiempo trabajando, que tienen mucha información, para meterle la parte mucho más detallada de México. La idea es que lo vamos a hacer para cada estado y esto se tiene que hacer al mismo tiempo que que hay funcionarios que estén trabajando con nosotros. Por eso es la idea de que los científicos solamente son para trabajar en las universidades o en los institutos. No es cierto. Tiene que haber institutos de investigación del Estado, los hay, de hecho, el INEC es uno de ellos, está Conavio que está trabajando, ahí hay varias instituciones que sería realmente una muy buena vía, un muy buen puente, porque ese va a ser su trabajo, estar haciendo esos vínculos, y la idea es que sea gente con la que hablemos el mismo idioma, que sea gente con la que podamos discutir, qué es lo que estamos haciendo ahora, que hablar los modelos, ver de acuerdo a las políticas del gobierno,
en cuáles de las múltiples alternativas que salen nos dirigimos o en cuáles metemos más. Eso lo decide necesariamente el gobierno, eso no se puede decir desde acá, pero lo que cuidamos, acompañamos que la parte técnica sea rigurosa, sea impecable y esté bien hecha, ¿no? Entonces, creo que se está haciendo el trabajo, lo que hay que hacer es no dejarlo. El problema que tenemos en México es, ya por eso supongo que es el dicho viejo que tenemos de llamaradas de petate, porque muchas veces tenemos muy buenas iniciativas, muy buenos programas, pero a la hora de la continuidad es en donde fallan. Esperemos que no sea el caso y ya hay mucho más trabajo en ello. El otro, los grupos, pues los grupos se crean así, trabajando. La verdad es que es muy difícil con la dinámica que tenemos todos, crear grupos en donde puedas reunirte solamente para platicar esto, que deberíamos de hacerlo. Creo que estas reuniones, todo, a mí me gustaría mucho más que fueran presenciales. Yo voy a muchas presenciales también porque creo que se hace bueno, incluso uno puede ver a la gente, hacer preguntas, interactuar mucho más, pero es ir haciendo trabajos, incorporándose a trabajos donde ver tu profesión que haces. Hay todas las profesiones se necesitan, ¿eh? Todas, todas. No hay ninguna, creo que hasta dentistas, por el mercurio y por cosas así. En esta triple crisis planetaria necesitamos a todos. Entonces, que todos tenemos que participar. Entonces, yo creo que hay grupos, incluso quien no está en la academia de todo esto, están esas iniciativas, algunas iniciativas de ciencia ciudadana, que al menos da un primer acercamiento, no es que se tenga ni que quedar ahí ni nada, pero si está uno en la academia, creo que sí es una obligación, porque comparto tu sentido de urgencia totalmente de quien preguntó, y sí hay que hacer algo, investigar qué hay en los grupos, qué se está haciendo, sí, desde para bajar emisiones, para adaptarse en el propio entorno universitario, escolar o esto, como para en el ejercicio del trabajo mismo, ¿no? Y las experiencias, híjole, creo que no hay el tiempo suficiente como porque nos tendríamos que quedar aquí como 2 horas o más, porque bueno, hubo muchas. Tuve la, bueno, tuve suerte, me tocó un periodo muy rico en todos sentidos y de todo tipo de experiencias. En la primera COP que estuve, estábamos en plena COP, acababa de empezar cuando se avisó de un huracán tremendo, ¿sí? Inundaciones en Filipinas, que fue tremendo. Y allí, por esa coyuntura en donde todos estuvimos impresionados, un tema que no había podido avanzar, que era el de pérdidas y daños, que se había apenas empezado a hablar sobre pudo tomar fuerza, retomarse y entrar porque fue a todos los países que era la mayoría de los que estábamos ahí, éramos países pobres, porque somos la mayoría, o países no ricos, digamos, sino pobres, y todo el mundo sintió que a todos nos podía pasar lo mismo, ¿no? Que son países, han tenido situaciones similares, que no han contribuido prácticamente nada a las emisiones y sin embargo les tocan los peores daños. Y como el cambio climático, hay que recordarlo, no solamente es global, sino que es acumulativo y es de largo plazo. Entonces es muy difícil cuando dicen, pues comprueben que nosotros fuimos los culpables. Bueno, pues históricamente sí, hay países que pudieron acumular esas emisiones o por lo que hicieron y muchas otras cosas más, pero sí les compete el que tengan que ayudar a los países que están teniendo los impactos de algo que ellos no hicieron, ¿no? Entonces ahí donde entra entró muy fuerte la discusión ambiental, de todo, que yo nunca antes había hablado de eso, seguramente gente que estuvo más metida en otras cosas así, pero después, por supuesto, la COP de París fue una maravilla, fue una magnífica experiencia que con todo ese ánimo grandísimo que dejó y con todo esto, llegamos a la siguiente COP, que fue en Marruecos, cuando fueron las elecciones para la presidencia, cuando ganó Trump por primera vez.
Entonces ahí llegamos de la euforia a la mitad de la COP, fueron las elecciones y bueno, primero fue, al día siguiente todos tratábamos como damnificados a la delegación americana porque todos estaban casi así que lloraban, todo, bueno, era una cosa tremenda. Y de pronto cuenta que también a nosotros nos empezaban a tratar así, y tenían razón porque ya caímos en la cuenta que también nos amenazaban con todo, y ya estaba la amenaza entonces del muro y todo eso, ¿se acordarán? Entonces, en la segunda parte de la COP fue todos viendo qué se iba a poder hacer. Otros, bueno, hay muchos que fueron de cosas técnicas, de satisfacciones muy de equipos técnicos, de que lográbamos meter alguna cosa o pescar alguna cosa que no se, que se estaba haciendo en perjuicio de nuestros países, porque además nosotros normalmente no íbamos tantos como iban los científicos alemanes, los americanos, los chinos, incluso pegaban muchísimos. Entonces nosotros teníamos que nos reunimos todos latinoamericanos, a veces con los africanos, a veces con otros asiáticos, y, y tuvimos grandes satisfacciones en algunos unas pequeñas victorias que también fue muy importante. Y se da uno cuenta que por más que en términos generales, y esto yo lo insisto mucho, por más que no se cumpla todo como queremos, por más que haya tanta marrullería y ahora tanta lobbying de países petroleros, todo esto, no podemos de ninguna manera abandonar el multilateralismo. Tenemos que seguir participando y apoyando y empujando todas las instancias multilaterales, porque de otra manera es el sálvese quien pueda y no muchos van a poder. Entonces, tenemos que seguir en ello. Ya. Muchísimas gracias, doctora. Tocó temas que eran inquietudes de las demás personas aquí que nos acompañan sobre responsabilidades, sobre cómo involucrar a otros participantes dentro del gobierno, la sociedad civil, y bueno, se crean un montón de inquietudes, pero eso es muy positivo en términos de que Y la qué charla... bueno. Hay que irse con más preguntas que respuestas de las conferencias, pero salí a resolverlas, ¿eh? Sí, sí, sin duda. Necesitamos otra serie de conferencias para resolver todas estas dudas. Doctora, le agradecemos mucho, les agradecemos también a quienes nos acompañan en esta sesión. Muchas gracias por la generosidad de su tiempo, la riqueza de la presentación y las reflexiones. No, pues muchísimas gracias, Amparo, por compartir pues tu experiencia en el gobierno, tu experiencia en la academia, ¿no? Y que poca gente pues llega a tener, digamos, esas experiencias en su vida, desde ser directora de un instituto de investigación a ser directora de un instituto de cómo le hacemos para pasar de la ciencia a la política, pues no es común. Muchísimas gracias, Amparo. Gracias a ustedes por la invitación y muchas felicidades. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Nada más algunos recordatorios de que estos festejos continúan, ¿no? Hoy por la tarde vamos a tener una serie de presentación de cortos de cine, cine al aire libre que lleva a cabo el PINC, la REDUC y la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Les esperamos hoy a las 7 de la tarde en la explanada del Museo Universum. Es totalmente gratuito, vamos a tener al doctor Carlos Gay como comentarista, entonces si tienen oportunidad y andan por CEU, pues quédense a esta sesión. También les recordamos que vamos a seguir con estos eventos especiales. Este jueves tenemos la mesa de la prevención de desastres desde el CENAPRED y la UNAM, con dos participantes también superestrellas, como hemos tenido con la doctora Julia y la doctora Amparo hoy. Y la siguiente semana, el martes, les esperamos con la mesa del papel de las instituciones gubernamentales frente al cambio climático, con la maestra Andrea Hurtado Epstein de la Semarnat y la doctora Amparo nos acompañará moderando esa sesión. Y tenemos nuestra sesión de festejos de manteles largos de manera presencial el jueves 10 de abril. Les esperamos en el auditorio Juliana Dem del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático en CEU. A las 12 vamos a tener una presentación por parte del doctor Carlos Gay. Después vamos a tener la proyección de un evento especial por los 15 años y la entrega del segundo premio a la investigación en cambio climático en la modalidad de artículos de investigación de 2024. Entonces, pues les esperamos. No les vamos a mostrar toda la agenda, pero hay muchos más eventos que si en la página del PINC entran pueden ver lo que continúa después de la Semana Santa y muchas gracias
por habernos acompañado. Gracias, que estén muy bien. Hasta luego. Gracias, hasta luego.